Buenas noches, grato contar con su audiencia a esta hora. Todos los martes de 9 a 9:30 en Teleamiga, Televisión de Valores, El Gran Debate con Adolfo Beck. Y de lunes a viernes en Colmundo Radio, 1040 AM en Bogotá. Tema del programa, presente y futuro del campo en Colombia. ¿Qué está pasando? Un descuido histórico que aflora gracias a la protesta social que hoy tenemos en nuestro país. Invitados en El Gran Debate con Adolfo Beck. Quiero saludar a la doctora María Fernanda Cabal de Fedegan. Bienvenida. Fundagán. Fedegan es otra cosa, pero tiene relación. Sí. Bienvenida. Muchas gracias. ¿Qué es Fundagán? Es la fundación de Fedegan que se fundó con el propósito de recoger la memoria histórica de las víctimas ganaderas y también de extender la mano solidaria a los programas sociales del campo. ¿Y por qué no se amplía un poco el panorama y se habla de las víctimas en general, solo las víctimas ganaderas? Por ser del gremio, por ser la actividad gremial, básicamente. Bienvenida, doctora María Fernanda. Mi saludo al doctor Darío Blandón. Muchas gracias. Las comunidades negras en este programa. ¿De qué sector? Comunidades negras del Bajo Atrato en el departamento del Chocó, exclusivamente lo que es Curvarado y el Jiguamiendó. Grato verlo. Gracias, muy amable. Cierra la lista de invitados, el académico, el analista, doctor Aurelio Suárez. Qué grato verlo. Adolfo, mil gracias por su gentil invitación al doctor Darío y a la doctora Cabal. Un saludo especial a todos. Vamos al grano. ¿Qué está pasando? Bueno, yo creo que hay causas estructurales y causas coyunturales de la crisis del agro. Empecemos por las estructurales, si usted quiere. A ver, en Colombia el campo realmente nunca ha sido, no es que el campo estuviera muy bien y se esté dañando, ¿sí? El país nunca ha logrado desarrollar un proceso agrícola de verdad sólido, aunque en el año de 1990 el 90% de las demandas de productos agropecuarios en el país provenía del agro colombiano. Y un campo que venía más o menos con una mezcla de economía campesina, alguna economía moderna y por supuesto grandes latifundios también, recibió como golpe de gracia la apertura económica y la aplicación del libre comercio en el país. El balance no puede ser peor. Vea usted, Adolfo, que hoy el país importa 10 millones de toneladas de productos del ámbito agropecuario. Estamos hablando de que en Colombia, y perdóname si me alargo un tris, estamos importando toda la cebada, todo el trigo, el 90% de la soya, el 90% del algodón, el 90% del sorgo, el 75% del maíz, todo el garbanzo, toda la lenteja, toda la arveja seca. Y ya viene un diluvio de leche, en el caso de los tratados de libre comercio, especialmente con el de la Unión Europea. Estamos hablando de que en Colombia el 75% de los trabajadores rurales no devengan el salario mínimo y que los indicadores de pobreza en el campo han venido creciendo. Incluso en este gobierno, el último informe, en términos de indigencia y en términos de pobreza rural, se incrementó. Puede que en el contexto nacional haya disminuido algunos porcentajes, algunos decimales de porcentajes, pero en el caso de la indigencia y en el caso de la pobreza rural se incrementaron. Entonces tenemos un campo perfectamente arruinado, nunca logró tener ser un sector sólido en la economía y al final de cuentas terminó en lo que le estoy describiendo. Gracias. ¿Por qué llegamos a ese punto, doctora María Fernanda? Porque yo estoy de acuerdo con el doctor Aurelio en cuanto a que las políticas públicas referentes al sector agropecuario han sido siempre de mucha propaganda y en su nivel de ejecución muy bajo. O sea, la deuda que se tiene con el campo colombiano viene de muchísimos años. Es un campo que no tiene ni siquiera la infraestructura mínima para ser competitivo, ni siquiera en su propio mercado interno, no hay por dónde sacar los productos. Y si a eso se le suma la violencia rural histórica, que también ha marcado unas falsas premisas dentro de lo que hoy en día se analiza de qué pasó, de cuáles fueron los problemas, y que terriblemente es el punto de partida de la Agenda de La Habana. Yo veo que terminó este gobierno atrapado en la Agenda de La Habana con un campo que ya venía pauperizado, con una violencia que ha sido leída de mala forma, con un mal diagnóstico, donde la mayoría de los productos, como bien dice el doctor Aurelio, se importan, donde la calidad de vida del sector campesino es paupérrima, donde prácticamente cada vez se vuelve el sector más alejado de lo que la sociedad moderna ofrece hoy como sociedad de bienestar. Esas falsas premisas, ¿por qué no me concreta? Mire, yo hablo de falsas premisas porque a raíz de todo el ejercicio que se ha hecho en 5 años en Fundagán de recoger la memoria histórica de víctimas ganaderas desde la fuente directa de los mismos ganaderos, no desde lecturas
que hacen intelectuales o que hacen unas personas que de oídas escucharon lo que pasó. Lo que se puede escuchar, lo primero que nosotros registramos es violencia desde los años 70, incluso con el M-19, y ahí empiezan distintos actores. Y llega un momento en que confluyen todos en el 2002. La falsa premisa es que aquí siempre el tema de la tierra ha estado ligado a premisas del Partido Comunista, a que la tierra era precisamente lo que daba el cambio y la tenencia de la tierra era lo que hacía las diferencias sociales. Y todavía las FARC no se han movido de ese anacronismo. O sea, a mí me da risa porque creen que hoy todavía hay terratenientes y creen que es que los terratenientes eran los que salían con escopetas a matar campesinos. Esa no ha sido la relación tradicional en el agro colombiano. Hoy en día la riqueza está en el sector financiero. ¿Por qué las FARC no se refieren al sector financiero? Porque sigue la premisa de la tierra siendo un gran mito cuando no lo es. Gracias, doctora María Fernanda. Doctor Darío Brandón, su lectura. Perfecto. Lo que manifiestan mis antecesores, yo tengo que agregar algo muy importante y es el tema de la irresponsabilidad del Estado. El Estado es irresponsable en el tema agro, en el tema del campo. Pues uno lo vive como comunidades que vienen de la provincia y encontramos que el Estado no le presta la mayor atención al tema del agro, a sabiendo que yo creo que Colombia, en especial las comunidades negras, que establece el artículo 55 transitorio de la Constitución Política de Colombia, que le da vida a la Ley 70 del 93, y de allí el convenio 161 de la OIT, están hablando precisamente del tema territorial. Y yo creo que Colombia, las comunidades negras, las comunidades indígenas, lo que llaman las minorías étnicas, tienen todos los elementos para desarrollar el campo, con una participación, con un compromiso, pero con un compromiso real, que las instituciones competentes del Estado de verdad le apunten al desarrollo del campo, que no se vengan a politizar con temas ideológicos a las comunidades, porque eso es lo que le está haciendo un gran daño a las comunidades. Gracias, doctor Darío Brandón. ¿Tiene usted suficientes elementos para el debate, doctor Aurelio Suárez? Sí, yo creo que hay que hacer algunas precisiones frente a lo que se ha dicho acá. Colombia tiene uno de los regímenes de distribución de tierra más desiguales del mundo. Ahora, que uno justifique la violencia por eso o no, es otro asunto. Pero el hecho real, el hecho cierto, es que en Colombia el 0,4% de los propietarios que tienen más de 500 hectáreas tienen el 65% de la tierra. Y el 85% de los propietarios que tienen menos de 20 hectáreas no tienen a duras penas el 9% de la tierra. Mire, este dato es importante, Adolfo. Entre el año de 1996 y el año 2003 se incorporaron al catastro rural 30 millones de hectáreas. Esos 30 millones de hectáreas, 28 millones y medio, se incorporaron a propiedades de más de 500 hectáreas. Luego en Colombia hay un problema estructural, pero incluso más grave todavía que esto, es lo que viene haciendo el gobierno del presidente Santos. Todo el debate con respecto a la altillanura, que son tierras baldías, que están reglamentadas por leyes desde el año 61 en el gobierno de Alberto Lleras Camargo, después en la ley 160 del 94, fallos y sentencias de la Corte Constitucional muestran que esos baldíos, que son bienes fiscales, pueden entregársela a particulares en el marco del Estado Social de Derecho. Desde que el presidente Santos se postuló como candidato, tanto en su programa de gobierno, como en el plan de desarrollo, como en 3 intentos, con uno que va a hacer ahora, lleva a quitarle esos baldíos esa función social que tiene y a legalizar el acaparamiento de las tierras de grandes grupos económicos internacionales y nacionales que, no contentos con esa distribución que estoy señalando, van digamos, echarle muela a otra cosa más. En este gobierno del presidente Juan Manuel Santos se está haciendo el intento por consolidar la más grande contrarreforma agraria de la historia de Colombia. Concrete, doctor Aurelio Suárez, ¿quién está justificando la violencia en esta mesa de trabajo? No, yo no digo que nadie la justifique, dice la doctora Cabal que las FARC y otros grupos alrededor del tema de la tierra, incluso porque es bueno precisar, en este país la violencia por la tierra no comenzó en los años 70, comenzó desde la década de los 40 y 50, ¿sí? Todo el mundo lo conoce pues, qué obedecieron realmente, incluso en esa época eran guerrillas liberales, ¿no? ¿Usted se acuerda de Omar Aljure, Guadalupe Salcedo, etcétera, etcétera? O sea, pero no digamos que ese sea un punto central de la discusión. Yo sí creo que en Colombia hay un problema estructural, pero más grave que ese problema estructural es lo que está haciendo actualmente el presidente Santos. ¿Y la violencia? Hombre, yo no creo que la violencia sea la explicación del mal del campo. Yo creo que esas violencias han sido consecuencia de esto que ha pasado acá, lo cual no quiere decir que yo las justifique, por supuesto. Doctora María Fernanda. Ni de un lado ni del otro. Gracias. Sí, cuando yo hablo de los años 70 son las cifras que yo tengo de testimonios de mis fuentes.
Obviamente el proceso de despojo empezó sobre todo en el Tolima, donde nace las guerrillas comunistas, después antes liberales, que se convierten y empiezan a ejercer su influencia en toda esa región, en el norte del Cauca, ya se van pasando a la parte del Huila, Cundinamarca. Toda esa historia, que está muy bien documentada, demuestra que existía todo un andamiaje ideológico por el cual se justificaban las formas de lucha, independiente de que uno esté de acuerdo o no. Fue un patrón que se sucedió. Ahora, el tema de la tierra, yo sí creo que ha sido un tema satanizado y nosotros nos hemos olvidado finalmente que venimos de la corona española. Gústenos o no, habían unas castas, unas tradiciones, incluso había un tema racial complejo. Y cuando uno viene de ese origen, uno tiene que entender cuál ha sido el desarrollo y también por qué sucede en unas regiones y no en otras. A diferencia de lo que usted dice de la concentración de la tierra, yo creo que ese es un estudio que se tiene que hacer más de fondo regionalmente, porque si uno habla de concentración en el llano, en una tierra improductiva, es distinto a concentración en el Valle del Cauca o en el Tolima, en una tierra productiva. Nosotros, por ejemplo, como familia vallecaucana, creo que no nos quedará tierra ni en las uñas. Igual pasa con las familias del Cesar, que fueron antiguos terratenientes 2 generaciones arriba. O sea, es tierra que se ha ido dividiendo, no solo por familia, sino porque ya no es negocio, pero además súmele la violencia. Todas las invasiones de tierra que se dieron en el campo colombiano, que depredaron a grandes ganaderos que en ese momento tenían, eso sí, la mayoría del dominio de la tierra. Eso se perdió, eso se encoró. ¿En qué quedaron esos esfuerzos de políticas agropecuarias, sobre todo motivados por gobiernos liberales que creyeron que entregándole la tierra al campesino iba a poder producir, pero no le entregaban ni desarrollo tecnológico, no le entregaban ni carreteras, no le entregaban mercado? Y volvimos y repetimos la receta en este gobierno. Este gobierno le encanta sacar el trapo rojo liberal para decir que es revolución agraria, poner a todos los campesinos en contra de agricultores y ganaderos sanos y crear lo que es una falsedad, porque sigue concentrando arriba y sigue siendo un discurso de base. Terminan ustedes coincidiendo en la crítica al actual gobierno, pero el diagnóstico sí es diferente. Pues de pronto hay elementos que pueden ser diferentes. Cierre este tramo del programa, doctor Darío Blandón. Yo pienso que las cosas hay que llamarlas por su nombre. Yo pienso que la violencia sí ha sido un factor decisivo en el tema de las tierras. Para muestra un botón son las comunidades negras del Pacífico, las que establece el artículo 55 transitorio. Y en forma específica, en forma puntual, las comunidades negras de Curvarás y Guamiana, que hoy reclaman el territorio porque ha sido una garantía ancestral que le da la Constitución Política de Colombia, lo que ha sido el pueblo negro desde la abolición o la emancipación de la libertad del pueblo negro. Y hoy encontramos grupos armados al margen de la ley, en especial las guerrillas de las FARC, a través de ciertas organizaciones no gubernamentales como la Comisión Intereclesial de Justicia y Paz, que está haciendo resistencia, pero una resistencia superflua en el tema de las comunidades negras, porque el derecho es de las comunidades negras. Entonces la violencia sí ha sido un factor decisivo en el tema de los territorios en Colombia. Después del corte, vamos con usted, doctor Aurelio Suárez. Ya regresamos. Continuamos. Tema del programa, presente y futuro del campo. Tiene la palabra, doctor Aurelio Suárez. Bueno, yo creo que independiente de las lecturas que hagamos aquí en el programa y los enfoques, aquí hay unos datos que son concretos, que es la alta concentración de la propiedad rural en Colombia. Eso es un hecho innegable, es decir, eso está documentado por organismos internacionales, por la FAO, por la ONU, y yo creo que esa no es una buena señal para una sociedad. Todos los estudios económicos que se han hecho muestran que en la medida en que los activos de la sociedad se repartan de manera democrática, a esa sociedad le va mejor. Ese es un hecho innegable, yo creo que Colombia tiene un vacío allí. Pero dejando ese tema un poco aparte, quisiera señalar también algunas cosas. La gente piensa que la apertura y el neoliberalismo y el libre comercio, como lo quieran llamar, consistió simplemente en abrir las fronteras y en bajar los aranceles. No, no solamente eso, Adolfo. El país desmontó algunos esbozos mínimos de política agropecuaria que había. Aquí había un instituto que se llamaba el IDEMA, que compraba con precios de sustentación y entregaba alimentos a quienes lo quisieran comprar. Ni siquiera a los pobres eran necesariamente a precios módicos. Aquí había un ICA dedicado a la investigación y a la ciencia y la tecnología. Aquí había un crédito de fomento para la agricultura y para la ganadería.
aquí había una institucionalidad, digamos, con todos los defectos que usted quisiera. Y eso se desbarató totalmente. Aquí el neoliberalismo no solamente consistió en permitir que productos subsidiados vinieran a competir con los agricultores colombianos y campesinos, indígenas y negritudes a precios por debajo del costo de producción, sino que además se desmontó toda una institucionalidad. Entonces lo que usted hoy ve es programas parciales. Imagínese usted que se desbarató hasta la Federación Nacional de Cafeteros, que era la más grande, digamos, institucionalidad en el sector agropecuario, porque era parte gremio, parte institución y parte ministerio del café, llamémoslo así. Y eso se desbarató. Aquí ha habido un complot contra el sector rural colombiano, que por supuesto afecta mucho más a los que son más débiles y más vulnerables y genera todo tipo de conflictos y de miserias y de problemas. Y lo que está haciendo este gobierno no es restaurar eso. Lo que está haciendo ese gobierno es ahondar en este desmantelamiento y en esta... Es que ¿cómo es posible, y perdóname si me extiendo un minuto más, que haya unos paperos que tengan que reclamar 40.000 millones de pesos, se los ofrezcan y van 3 meses y no les han dado un solo peso? ¿Y los cafeteros? Lo de los cafeteros es un escándalo, ¿no? Entonces aquí todo el mundo brinca porque los cafeteros recibieron 900.000 millones de pesos en subsidios. Son 550.000 caficultores, o sea que no le toca ni a millón a cada uno, ¿cierto? Empecemos por ahí. Toca millón y pico, menos de 2 millones, perdón. Y que eso no alcanza a compensar lo que sean 3 cargas de café. Y no les han entregado la plata, eso es cierto. Yo he recorrido todo el país llamando gente, preguntando, ¿cuántos caficultores hay en Nariño? Que hay 50.000. ¿A cuánto les han dado el subsidio? Al 25%. ¿Cuántos caficultores hay en el Cauca? 90.000. ¿A cuánto les han dado el subsidio? Al 40%. ¿Cuántos caficultores hay en Antioquia? No, que hay 90.000 y le han dado el subsidio a 40.000. Pero peor, Risaralda, pues que está aquí a la vuelta de la mano con esta institucional, no, de 20.000 han recibido el subsidio de 12.000. El gobierno incluso, en ese sentido, ha incumplido. Es más, aquí no debería haber habido paro cafetero. Aquí no debería haber paro papero, aquí debería haber un ministerio que se anticipara a una situación en la cual los caficultores les cuesta producir una carga de café 700.000 pesos y la están vendiendo a 500.000. El gobierno tendría que haber intervenido antes del paro. ¿El problema es el modelo, doctora María Fernanda? Yo creo que se han cometido errores en ambas direcciones, precisamente porque es una crítica que yo hago a los analistas y a los que diseñan políticas públicas, que es un país excesivamente ideologizado. O sea, todo lo convierten de derecha o de izquierda. Cuando usted habla de las políticas neoliberales, estoy de acuerdo en que aquí, desde la apertura económica del presidente Gaviria, nos pusieron a competir con economías que llevan años especializándose en realmente ser competitivas. Perdóname, y que compiten ilegalmente, ilegítimamente porque hacen dumping, venden por debajo los precios Además de producción de todo, porque vienen subsidiados. Además de todo. Como va a pasar con la leche europea. O que nos meten el suero, el lactosuero, como si fuera leche, para Correcto. competir con la leche, que es lo que le pasa a México con Estados Unidos. Entonces, pero también estoy en desacuerdo con las políticas que ustedes les dicen progresistas, yo las llamo pobrecistas. Yo no estoy de acuerdo en quitarle a los que producen para repartir y dárselo un poco a gente improductiva. Nosotros no podemos igualarnos cuando siempre la diferencia la hace el individuo. Hay gente que es más inteligente, más bonita, más capaz. Démosle a esos sectores productivos capacidad de producir más, de generar más riqueza, de por lo menos ese entorno vincularlo también como un valor agregado a esa generación de riqueza. Yo no he dicho que haya que quitarle a nadie, no creo que se esté refiriendo a mí porque no ha pronunciado eso, pero si usted mira el artículo 64 de la Constitución, el artículo 64 de la Constitución en cuanto a la entrega o al acceso a bienes públicos rurales, en el caso del crédito, en el caso de la asistencia técnica, en el caso de la tierra, tiene una preferencia por los trabajadores rurales, es decir, no somos nosotros, es la Constitución Nacional la que lo dice, la que se hizo en el año 91. Doctora María Fernanda. Sí, pero lo que le entendí cuando usted dijo es que hay que, si se redistribuye, si se distribuyen esos bienes, hay más equidad. Yo creo que eso también es un sofisma. Usted distribuye y cuando usted genera es pura distribución de pequeños y pura pobreza, vuelve eso y se concentra. Tarde o temprano la gente lo deja. Pero incluso, doctora, lo que pasa es que ya no estamos incluso en el debate de distribuir o no distribuir. ¿Estamos en qué debate? En el debate de que no les quiten a los campesinos los baldíos. En ese debate es en el que estamos. No, claro, pero por usted supuesto, está totalmente desactualizado, doctor Aurelio. Mire, por supuesto, no, yo no quiero calificar si usted esté actualizado o yo desactualizado. Bueno, pero yo sí le cuando quiero usted es una decir, compañía norteamericana como Cargill, que es la más poderosa del agronegocio mundial, se apropia de 40.000 hectáreas de territorios baldíos en Colombia, dígame si esos baldíos no eran para la preferir. Entonces, ¿por qué la política pública agropecuaria no se corrigió
con el tema de los baldíos desde hace 30 años, porque le aseguro que media Colombia está encima de baldíos y no solo Cargill, y no quiere decir que esté yo de acuerdo en esa concentración. Los baldíos, hasta los mismos campesinos se asientan sobre baldíos. Aquí el problema es que se volvió para ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los campesinos. El que tiene 35 hectáreas. Y si yo llevo 40 años y tengo 100, porque he acumulado 3, me las van a quitar. Es que ese es el desajuste que hay. Sobre todo eso puede haber salida y discusión. Pero que las tierras baldíos, por la constitución de este país, no por Aurelio Suárez, ni porque lo diga nadie, esos baldíos, mire la sentencia de Barrera Carbonell, la tierra mire, doctora, mire las sentencias de Barrera Carbonell sobre eso hay sentencias, los que usted quiera, seguimos son bienes fiscales. Haciendo jurisprudencia sobre lo que no es una realidad, porque la realidad del campo es que la gente trabaja, produce y quiere ser dueña. Los baldíos son bienes fiscales que tienen que cumplir una función en el Estado Social de Derecho, y eso lo dice la Constitución. Bueno, si quieren cambiamos la Constitución. Vamos a la realidad, aterricemos en la realidad. Pero es que la realidad no puede estar por encima de la Constitución. Yo creo que sí, la Constitución por costumbre tiene que cambiar. Entonces cambien la Constitución, pero mientras esté esta, eso es ilegal. Entonces no hay discusión. Doctor, doctor. Gracias. A mí me parece que el tema es muy complejo en el sentido que el Estado colombiano y el gobierno nacional tienen que asumir más responsabilidad y menos corrupción, y menos politiquería en las instituciones competentes para el desarrollo del agro. Por ejemplo, el Ministerio de Agricultura, el INCODER, todas esas instituciones tienen que ser más serias para entregarle digamos, el derecho a quien le corresponde. En este tema yo siempre hablo del tema de las comunidades negras y siempre lo veo como un referente, porque es la realidad lo que lo plantea la doctora María Fernanda. Ustedes tienen 42.000 hectáreas y no los dejan producir. No, y yo le digo una cosa, doctora María Fernanda, doctor Aurelio. Nosotros tenemos entre Curvarado y Gomiandó aproximadamente 100.000 hectáreas entre los dos consejos comunitarios, ¿sí? Títulos colectivos. Y este es el momento que ni la Defensoría del Pueblo, ni el INCODER, ni el Ministerio de Agricultura, ni el Ministerio del Interior dejan que la gente se desarrolle, que la gente tenga productividad. ¿Por qué? Porque han dejado ideolizar. Exacto, tienen toda esa problemática, que había una cooptación al interior de esas instituciones que no dejan el desarrollo de las comunidades negras. Ahora, el artículo 55 de la Constitución Política de Colombia no solamente habla de tierra, habla del restablecimiento de la cultura y el desarrollo social y económico de las comunidades negras. Mire, es tanto la incursión de ciertos sectores ideológicos de izquierda en el Ministerio del Interior y en el INCODER, que ni siquiera nos dejan hacer una asamblea para nosotros tener la autodeterminación de su territorio. Simple derecho a elección de un representante legal y una junta directiva que es la que va a administrar el territorio. Entonces, la realidad es que hay una problemática interna y el gobierno nacional tiene que asumir responsabilidad en los derechos de las comunidades. Doctor Aurelio Suárez. Mire, Adolfo, yo pues no conozco con detalle el caso de Gomiandó y Curvarado que señala el doctor Darío, pero quiero insistir en un punto que a mí me parece fundamental. Yo creo que en Colombia tiene que haber espacio en el campo para empresarios, para pequeños y medianos empresarios, para grandes empresas y para economía campesina. Yo creo eso. Es más, si quieren traer unos extranjeros, tráiganlos con unas limitaciones como existe en todo el país. Pero usted no puede aceptarle, yo no le puedo aceptar al gobierno ni a nadie la tesis de que como el campesino no tiene plata no se le puede dar tierra, que es lo que están diciendo. Yo le he escuchado, le he leído eso en los grandes editoriales, diciendo es que no se les puede dar tierra porque como no tienen plata para desarrollar la tierra, entonces no les demos la tierra. Eso no puede ser, o sea, ¿qué sociedad funciona sobre la base de esa? Hoy en un periódico de circulación nacional, James Robinson, que es un gringo de Harvard, tratadista de problemas colombianos estructurales, reitera lo mismo que estoy diciendo yo acá. Sí, yo creo que usted tiene que aprender a que los distintos modos de producción convivan. Bueno, y si se quieren articular también, que eso no está prohibido, pero vamos a definir claramente cómo es de verdad una agricultura y un campo democrático. Ojo, pero lo que la Constitución, las leyes, las sentencias de la Corte Constitucional dicen hoy, a 20 y tanto de julio del año 22 de julio del año 2013, dicen que los bienes baldíos son bienes fiscales que tienen una función social en el Estado Social de Derecho para acceso a la tierra de trabajadores rurales. Si eso lo quieren cambiar, cámbienlo. Y se discute. ¿Y cómo se cambia? Pero hoy tiene ese fin. ¿Usted está con la idea de cambiar el modelo, doctora María Fernanda? Es que usted mismo lo está diciendo, doctor Aurelio. Si vamos a diseñar una política pública agropecuaria real, va a tocar cambiar el modelo. Yo no le discuto a usted en que lo que se ha hecho es ilegal. Claro que lo es. Lo que le discuto es que cuando usted va en el plano real, quite a Cargill, quite a los que compraron
y póngase a ver cómo ha sido el desarrollo agropecuario. La gente coloniza, Doctora, porque es un hecho natural. Yo no le puedo aceptar al doctor Néstor Humberto Martínez Neira, que es reconocido asesor del Grupo Aval, pero que además también resultó ser disque asesor del gobierno en el proyecto que se está presentando en el Congreso, según lo dijo un programa de televisión el domingo, un noticiero Noticias 1. Yo no le puedo aceptar al doctor Martínez Neira, un abogado de ese tamaño, que esos predios fueron adquiridos de esa manera, simple y llanamente porque resulta que en el certificado de tradición o de libertad del predio no estaba anotada la restricción a la que me estoy refiriendo. Eso no lo puede aceptar el país. ¿Pero cómo aceptamos eso? Bueno, entonces como modelo, con ese argumento tendría, es decir, es el mismo argumento contra el doctor Darío, ¿sí o no? Tenemos un minuto de cierre ya. Frase final, doctora María Fernanda. Sí, yo lo que creo es que todo lo que está sucediendo es importante para revisar el modelo. Creo más que nadie en la convivencia. El chiquito no opera donde no hay un mediano o un grande que le tienda la mano. Creo en la asociatividad, campesino con tierra, generando Un pequeño detalle, doctora. El principal producto agropecuario en Colombia sigue siendo el café. 95% de los predios son menores de 5 hectáreas. Con eso no quiero decir que sea exclusivo, pero no venga a decir que lo pequeño no funciona. En el café. No, en el café. En la agricultura. No en la palma. Los libros No, señor. de Jesús Bejarano sobre ese asunto. Termina el programa, Está señor. demostrada que la pequeña propiedad es más productiva por unidad. Termina el programa. Por unidad de área. Frase final, doctor Darío Blandón. Responsabilidad del Estado. Perfecto. Frase final, doctor Aurelio Suárez. Frase final es esto. Yo creo que en Colombia tendremos paz y tendremos equidad si hay además democracia. Gracias, doctora María Fernanda Cabal, por acompañarme. Gracias por la invitación. Gracias, doctor Darío Blandón. Gracias. Qué grato, doctor Aurelio Suárez. Muy Gracias amable. a usted, Adolfo, también para mí fue muy grato estar acá. Para todos, feliz noche.